Muy buenos días, mi nombre es Milagros Ostoich, graduada en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Una mención especial al doctor Pablo Parenti por haberme permitido realizar esta presentación. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy, que vamos a ver, es hipotiroidismo. Bueno, en cuanto a qué es el hipotiroidismo, es un déficit hormonal, es uno de los más frecuentes en la práctica clínica. Es una situación que se va a caracterizar por justamente un déficit de secreción de hormonas tiroideas, ya sea una alteración orgánica o funcional de la glándula tiroides. Pero también se puede dar por un déficit de estimulación de la TSH o por alguna resistencia periférica de estas hormonas. El hipotiroidismo es una entidad que es mucho más frecuente en mujeres. La forma más común del adulto es la tiroiditis atrófica autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto. Su frecuencia generalmente va a aumentar con la edad. Y bueno, también como consecuencia de este déficit primario de la función tiroidea, la más frecuente en realidad el déficit primario, la concentración plasmática, cuando hablamos en cuanto al laboratorio, la concentración plasmática de tiroxina libre, o sea de T4 libre, se va a encontrar disminuida, mientras que la concentración de TSH va a estar elevada, y eso lo van a entender cuando vean bien la fisiopatología, el porqué de la TSH elevada. También se puede dar otro escenario donde la T4 se encuentra disminuida y la TSH normal o se encuentra baja, y nos puede hacer pensar en un hipotiroidismo central o en un hipotiroidismo inducido por fármacos que alteran los resultados hormonales, aún en ausencia obviamente de una enfermedad tiroidea y que sea de causa exógena. Hay diferentes situaciones que hay que tener en cuenta a la hora de una historia clínica, de un interrogatorio, que es principalmente los antecedentes familiares de enfermedad autoinmune, antecedentes de alguna cirugía tiroidea que se haya realizado, cirugía de cuello, el tratamiento con radioiodo, radioterapia cervical, también la ingesta de determinados fármacos, como yodo, amiodarona, carbonato de litio, interferón alfa. También son pacientes de riesgo que hay que tener en cuenta, pacientes con otras enfermedades autoinmunes, ya sean endocrinas como diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia suprarrenal crónica, o de causa no endocrina, como por ejemplo artritis reumatoide, esclerosis múltiple, lupus eritematoso, vitiligo. Bueno, esta diapositiva es más que nada a modo de repaso con el eje para poder comprender a su vez todas las diapositivas siguientes sobre las causas de hipotiroidismo, por eso es tan importante. El eje principalmente está formado por tres componentes básicos, principalmente el hipotálamo con su secreción de TRH, o sea, hormona liberadora de tirotrofina. Después está, es una hormona principalmente despeptídica. Después está lo que es la hipófisis, que es un segundo componente muy importante, principalmente la adenohipófisis, donde secreta principalmente tirotrofina, que es la TSH. Y eso lo que hace es obviamente estimular a la glándula tiroides. La glándula tiroides va a generar dos tipos de hormonas, hormonas tiroideas, T3 y T4, que estas se van a dirigir al torrente sanguíneo circulatorio. Estas van a generar un feedback principalmente negativo corto, generando un freno en la secreción de TSH por la adenohipófisis, que es la que secreta la TSH. Y este a su vez un feedback negativo largo, inhibiendo al hipotálamo con su secreción de la hormona liberadora de tirotrofina. Bien, o sea, de TRH. Y esto conduce a una disminución de T3 y de T4 y justamente todo lo que es la regulación del eje. Las causas de hipotiroidismo, como ya lo había mencionado, dentro de las causas está lo que es la primaria, secundaria y terciaria. La primaria, que es la afectación glandular de la glándula propiamente dicha, de la glándula tiroides, es
la más frecuente, en un 95% los hipotiroidismos son primarios y el 90% son provocadas por esta tiroiditis autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto. Bueno, dentro de las primarias, generalmente se da son de causa autoinmune. La más frecuente es la que acabo de mencionar. Se puede dar también por drogas, principalmente fármacos que afecten la función tiroidea, como por ejemplo el litio, amiodarona, talidomida. También cirugías previas, las tiroidectomías, por ejemplo. También la exposición a yodo radioactivo o irradiación externa, que generalmente son de causa iatrogénica. Y la radioterapia externa, por ejemplo, por algún tipo de patología tumoral nasofaringea. Después están las causas secundarias, que cuando hablamos de secundario estamos hablando de un fallo hipofisario, principalmente de la adenohipófisis, con un déficit de producción de TSH. No es muy frecuente, o sea, en realidad es poco frecuente. Y las causas dentro del fallo adenohipofisario se da principalmente por cirugías, por radioterapia o por enfermedades ocupantes de espacio, como por ejemplo metástasis de carcinoma de pulmón, de mama o de riñón. Y después ya están las terciarias, que vendría a ser una alteración hipotalámica o fallo hipotalámico, donde principalmente lo que va a suceder es tener un déficit de TRH, donde las causas se puede dar por masas celares, supracelares o radioterapia, o también quirúrgico como se da en el fallo adenohipofisario. Pero bueno, también es muy importante dentro de las causas, que acá no está descrito, es no olvidar tampoco el hipotiroidismo congénito, donde principalmente hay una insuficiencia de hormona tiroidea que se va a caracterizar a largo plazo por una discapacidad intelectual irreversible, talla baja, donde bueno, por eso es muy importante siempre hacer el screening neonatal y detectar si hay alteración de TSH y luego realizar todos los estudios pertinentes. Bueno, esta diapositiva es tan importante por el hecho de que recordamos los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas, pero ¿por qué es tan importante? Porque en función de esto van a poder recordar la clínica en el caso de que haya una hipofunción o una disminución de la secreción de las mismas, dando lugar a un hipotiroidismo, o en el caso de que haya una hiperfunción y un aumento de la secreción de las hormonas, generando de esta manera una clínica con hipertiroidismo. Bueno, dentro de estos efectos tienen efectos en casi todos los sistemas, las hormonas tiroideas. Es importante recalcar que principalmente dentro de los efectos cardiovasculares y clínicamente más importante es el aumento del gasto cardíaco por parte de la T3, lo que asegura una suficiente llegada de oxígeno a los tejidos gracias a este aumento del gasto cardíaco. También el aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, o sea que es cronotrópica, y el del volumen sistólico. También efectos inotrópicos positivos, o sea que potencian las contracciones miocárdicas. Y después, bueno, hay efectos directos e indirectos, pero que esto vendría a ser en realidad lo más significativo en cuanto a la clínica y a los efectos que estas provocan. Después están los efectos sobre la tasa metabólica basal, el metabolismo y la termogénesis. Principalmente las hormonas tiroideas lo que hacen es, la T3 principalmente lo que hace es aumentar la absorción de glucosa en el tubo digestivo y también el recambio de glucosa. Las hormonas tiroides también lo que hacen es fomentar la eliminación de kilomicrones, por lo tanto aumentan el recambio de lípidos, o sea, se liberan ácidos grasos libres desde el tejido adiposo y se oxidan. Bien, y bueno, también se produce un incremento en el recambio de proteínas, o sea, en el metabolismo de todos. Después, bueno, la T3 potencia efectos por ahí estimuladores frente a diferentes hormonas, y una de ellas es la adrenalina.
También, en parte, noradrenalina, glucagón, cortisol, hormona de crecimiento. Por eso se ha señalado un efecto, este efecto metabólico global de las hormonas tiroideas, que es principalmente la aceleración de la respuesta fisiológica al ayuno. Las hormonas tiroideas también, bueno, estimulan la termogénesis, eh, modificando básicamente la eficiencia de la síntesis de ATP. Las hormonas tiroideas también tienen una acción sinérgica con las catecolaminas para aumentar el metabolismo, la producción de calor, la frecuencia cardíaca, bueno, y además también, por eso es tan importante tener en cuenta todo esto, por la clínica tanto del hipo como del hipertiroidismo. Después, bueno, hay efectos respiratorios que generalmente estimulan la utilización de oxígeno, de su aporte, la frecuencia respiratoria también aumenta en reposo, la ventilación minuto, la respuesta ventilatoria a la hipercapnia y a la hipoxia, que es muy importante, efectos también sobre el músculo esquelético, que bueno, requiere siempre, el músculo esquelético requiere cantidades óptimas de hormona tiroidea, y estos requisitos también guardan relación con la regulación entre la producción y el almacenamiento de la energía. Después, bueno, obviamente, como todos ya lo sabemos, el efecto sobre el crecimiento y sobre la maduración. Por eso es tan importante detectarlo en el nacimiento, si hay algún tipo de déficit. Y este efecto, bueno, fundamentalmente tiene una gran importancia en el desarrollo neurológico normal y la formación adecuada también del tejido óseo en el feto. Bueno, también efectos sobre el hueso, principalmente la hormona tiroidea favorece a lo que es la osificación endocondral, el crecimiento lineal del hueso y la maduración de los centros epifisarios del hueso. Todo lo que es también la progresión obviamente del desarrollo, la erupción de los dientes, bueno, por eso también mucho la maduración de epidermis, de folículos pilosos y de las uñas, que esto es muy importante por el hecho de que una deficiencia de esta hormona va a generar pérdida del cabello, uñas quebradizas, entonces por eso es tan importante. Después también están los efectos en el sistema nervioso. Obviamente lo que hace las hormonas tiroideas es, bueno, regular la velocidad del desarrollo del mismo. Eh, También aumentan la vigilia, la alerta, la respuesta a diversos estímulos, la capacidad auditiva, la sensación del hambre, la memoria y la capacidad de aprendizaje. Por eso es importante para tener en cuenta cuando hablamos de hipotiroidismo, cuando hay un déficit de estas hormonas. También el tono emocional normal depende de la disponibilidad adecuada de las hormonas. Por eso hay que sospecharlo en un paciente que tenga trastornos en el estado de ánimo, principalmente depresión, que es una depresión tratable y es causa de este déficit hormonal. Y bueno, también órganos reproductores y en glándulas endócrinas, los efectos en estos son principalmente que influyen la regulación de la función principalmente reproductora. Bueno, frente a un paciente con sospecha de hipotiroidismo, hay que tener en cuenta ciertos puntos clave en la historia clínica como elemento fundamental. Bueno, obviamente tiene que ser detallada para poder evaluar si se trata primero de un hipotiroidismo y luego indagar su causa, si es una causa primaria, si es una causa secundaria o terciaria, para luego obviamente confirmarlo con exámenes complementarios. Por eso está en un segundo cuadro. Bueno, primero que nada, en todo lo que es la historia clínica, primero vamos a empezar obviamente con la edad y el sexo, que como lo había nombrado anteriormente es más prevalente en mujeres y generalmente va aumentando con la edad. Puede ser el motivo de consulta por el cual acude, el motivo de consulta puede ser depresión, puede ser dificultad para embarazarse, por ejemplo en el caso de mujeres, o caída de cabello, piel seca. Todo eso pueden ser diferentes tipos de motivos de consulta. Obviamente hay que desarrollar todo lo que es la enfermedad actual, preguntarle acerca de, obviamente, el tiempo de evolución, si presenta intolerancia al frío, si presenta astenia, sus antecedentes personales,
si tiene antecedentes personales de depresión, dislipemias, hábitos, obviamente el tiempo de esto, obviamente en sus hábitos tener en cuenta todo lo que es tabaquismo, etilismo, alimentación, es muy importante, todo lo que es abortos, dificultad para el embarazo, todo lo que sea antecedentes de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo vitiligo, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, diabetes tipo 1. Y bueno, si el paciente es joven también, preguntar acerca de la pubertad, la edad de comienzo, pues generalmente son tardías, si presentó galactorrea, son todos signos y síntomas que, bueno, nos van a llamar la atención y vamos a poder llegar a nuestro diagnóstico presuntivo y poder confirmarlo con exámenes obviamente complementarios. También tener en cuenta si está tomando alguna medicación actual, obviamente indagar causas medicamentosas de hipotiroidismo, también descartar cirugías previas o radiaciones que pueda haber generado esto, y antecedentes también familiares, que es muy importante, de hipotiroidismo o de alguna otra afección autoinmune. Bueno, en el examen físico, que vendría a ser más que nada todo lo que es el cuadro clínico que se muestra en la diapositiva. Bueno, más que nada es un paciente, los pacientes hipotiroideos son pacientes más que nada con metabolismo basal disminuido, son pacientes más lentos, presentan menor consumo de energía, menor temperatura basal y por ende menor tolerancia al frío. En todo lo que es la inspección, lo que vamos a hacer es evaluar si hay enlentecimiento del lenguaje, la piel, vamos a evaluar si es pálida, que puede ser pálida por anemia, digamos por el propio hipotiroidismo, puede haber una anemia normocítica normocrómica por menor consumo o por déficit de eritropoyetina, puede ser una anemia por déficit de vitamina B12 o puede ser hipocrómica por déficit de hierro. Generalmente también tener en cuenta en cuanto al aspecto de la piel, si es una piel seca, generalmente bueno, en el hipotiroidismo esto es muy frecuente por la menor perfusión de la piel, por ende hay vasoconstricción, o si evaluar si se visualizan edemas. También en la inspección vamos a valorar lo que es movimientos oculares lentos, alteración en la audición, preguntarle también si ha notado un incremento, un aumento de peso, donde puede presentar el apetito ya sea disminuido, pero con el peso normal o aumentado. Generalmente se da esto por retención de líquido. Después, bueno, todo lo que es el examen físico, tomar signos vitales, obviamente, pesar al paciente o la paciente. Y en el examen físico, evaluando por aparatos, vamos a ir viendo específicamente lo que es piel y faneras, principalmente edemas, si hay edemas en miembros, valorar si es Godet positivo o negativo, con sus diagnósticos diferenciales. Si es Godet negativo, que es lo característico del hipotiroidismo, es porque hay principalmente infiltración del tejido celular subcutáneo y es el mixedema del adulto en el hipotiroidismo. Por eso también tenemos que evaluar si hay presencia de ascitis o no. Después también en cuanto a la piel, si la piel está seca, dura, escamosa. En cuanto al cabello también, es un cabello generalmente seco, quebradizo, muy frágil. También todo lo que es, bueno, obviamente cabeza y cuello, las conjuntivas pueden estar pálidas por anemia. Todo lo que es cara, cuello y dorso de manos, se va a encontrar el típico mixedema del adulto, el mixedema o edema característico del hipotiroideo, donde bueno, también puede haber voz ronca, lengua aumentada de tamaño por infiltración mucoide. Después la glándula tiroides, generalmente el trastorno primario suele ser la tiroiditis atrófica, por eso suele haber atrofia de la glándula. En el estadio final ya generalmente se asocia a un tejido más que nada fibroso y alinizado. Después en el aparato cardiovascular generalmente va a ser un paciente bradicárdico, puede haber hipertensión diastólica,
En cuanto a en cuanto a todo lo que es, bueno, puede haber, como habíamos dicho ya, galactorrea. En cuanto al sistema nervioso central, al sistema nervioso, perdón, más que nada parestesias. Puede haber, los reflejos pueden estar disminuidos. Puede haber el lentecimiento del lenguaje. Bueno, depresión, pérdida de memoria, que eso es importante preguntarlo en la anamnesis. Y después ya pasamos a exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios, en una primera instancia, lo que vamos a hacer es pedir, obviamente, un laboratorio completo, donde vamos a evaluar que generalmente presenta anemias normocíticas, y para clasificar a las anemias, en una segunda instancia, se pide el volumen corpuscular medio y si hay déficit vitamínico o de ácido fólico, por eso se clasificaría, obviamente también lo veríamos con el volumen corpuscular. Por eso es muy importante preguntar la alimentación, por el hecho de estas dietas veganas y vegetarianas, por el déficit vitamínico. Después, bueno, obviamente como todo laboratorio completo, vamos a pedir una glicemia, vamos a pedir uricreatinina, ionograma. ¿Por qué? Porque puede haber por ahí, en casos severos, más que nada, hiponatremias. Vamos a pedir obviamente también la prolactina, por el hecho de que si hay galactorrea, en caso de, generalmente esto suele ser frecuente en niñas en la pubertad. También lo que es obviamente el colesterol total, porque puede haber hipercolesterolemia, ya sea pura o combinada, o también vamos a pedir triglicéridos. ¿Por qué? Porque puede haber hipertrigliceridemia combinada con hipercolesterolemia, y vamos a ver también los valores obviamente de LDL y HDL. La determinación también de la TSH, en una primera instancia se hace un dosaje de TSH basal, y si esta se encuentra alterada, ahí se van a pedir la T4 libre para el diagnóstico definitivo. Siempre se pide al menos 2 determinaciones. Bueno, para establecer también obviamente el diagnóstico de esta autoinmunidad, se piden los anticuerpos antitiroides, que estos son los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina. Y después también, aparte, están también los anticuerpos anticélula parietal gástrica. Y como para finalizar, se pide siempre una orina completa y exámenes complementarios en cuanto a imágenes. No se suele pedir de rutina, una ecografía tiroidea no está indicada, salvo que tengamos algún tipo de sospecha o se palpe algún nódulo, si se le realiza. Bueno, después diagnósticos diferenciales, por ahí tomando como diferentes datos guía. Si tomamos, por ejemplo, un dato guía, como por ejemplo lo que es el edema, obviamente Godet positivo, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con insuficiencia cardíaca, alteraciones renales, cirrosis, lo mismo con ascitis. El diagnóstico diferencial, por ejemplo, con neoplasias ovárica, tuberculosis intestinal, por ejemplo, cirrosis, síndrome nefrótico. También, por ejemplo, lo que es alteración en piel, cabello, hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de, bueno, obviamente con evaluar la alimentación, tener en cuenta también otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Y en cuanto por ahí a dato guía de datos de laboratorio, por ejemplo, en cuanto a la anemia, hacer diagnóstico diferencial entre las causas de las anemias. Bueno, esta diapositiva es principalmente para que sepan cuáles son los rangos de normalidad de los diferentes tipos de hormonas, y saber en los casos de hipotiroidismo subclínico los valores de TSH y los valores de T4 libre principalmente y T3 libre, que bueno, son los más pedidos principalmente. La de mayor utilidad es la T4 libre más que nada. Bueno, como nombré anteriormente, la ecografía de glándula tiroides no se va a realizar ante la sospecha de un hipotiroidismo o un hipotiroidismo confirmado, sino que se va a hacer ante dudas diagnósticas o frente a la sospecha de la presencia de alguna masa o nódulo frente al examen físico y la palpación. Bueno,
Principalmente acá, bueno, puse más que nada una imagen de una ecografía de glándula tiroides normal, donde se puede visualizar en el centro de la ecografía, de manera más que nada hipoecogénica, la tráquea. A ambos lados se va a encontrar lo que es la arteria carótida. Al lado de la arteria de ambas arterias se va a encontrar la yugular. Por encima los músculos, y hacia los lados de la tráquea y por encima vamos a poder ver bien lo que es la glándula tiroides. Se van a poder visualizar hacia ambos lados los lóbulos tiroideos, tanto el derecho como el izquierdo, y por encima el istmo. Bueno, en esta diapositiva es importante tener en cuenta dos tipos de hipotiroidismos, como ya lo había mencionado anteriormente. ¿Por qué pongo hipotiroidismo primario? Porque en realidad el primario es la entidad más frecuente, no significa que sea el único, ni tampoco para confundir, pero el hipotiroidismo primario es el más frecuente. Y dentro de esto se puede expresar de dos maneras. Puede ser clínico, como dijimos, ya una situación sintomática, generalmente con hormonas tiroideas disminuidas y TSH elevada. Y después el hipotiroidismo en su forma subclínica. ¿Qué significa que sea subclínica? Que este paciente está asintomático, pero porque presenta niveles de hormonas tiroideas normales y se compensa, hay una reducción de la función tiroidea, pero esto se compensó porque la TSH ha aumentado en gran medida y se ha compensado, entonces este paciente no presenta sintomatología. Pero pueden llegar a presentar bocio. T4 puede estar normal, pero en el límite inferior, y la TSH muy aumentada. Pero esto, ¿qué pasa? El eje ya está fallando, entonces hay una cierta controversia en si se trata o no se trata a los pacientes con hipotiroidismo subclínico. Es importante también tener en cuenta el screening, principalmente, que se da más que nada en recién nacidos, como lo había dicho en la diapositiva anterior, embarazadas, en mujeres en edad reproductiva que tengan que sean mayores de 30 años, principalmente obesas, que tengan un índice de masa corporal mayor a 40, pacientes con antecedentes familiares de hipotiroidismo, portadores de enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, vitiligo y lupus, pacientes con depresión, pacientes adultos mayores, donde la clínica no es muy indicativa acerca de un hipotiroidismo, pacientes con problemas obstétricos, por ejemplo, abortos a repetición, infertilidad. Entonces, el screening se va a hacer en todo paciente que nosotros sospechemos un hipotiroidismo subclínico por sus antecedentes, entonces se lo va a realizar. Bueno, este cuadro es muy importante porque ¿a quiénes vamos a tratar de los que tienen hipotiroidismo subclínico? Bueno, la decisión de indicar un tratamiento farmacológico con levotiroxina en estos casos es difícil y se recomienda que sea efectuada siempre por un endocrinólogo. Pero estudios recientes han demostrado una normalización espontánea de la TSH entre los 2 a 4 años de observación en aproximadamente un tercio de los pacientes en los que presentaban TSH elevada, en los que presentaban hipotiroidismo subclínico. ¿Pero de qué depende? Esto depende de qué valores está manejando de TSH. Cuando hablamos de que los valores de TSH se encuentran mayores a 6,9 miliunidades por litro, la probabilidad de normalización baja ya a un 32% a un 10%. Si el paciente además presenta anticuerpos antitiroideos positivos, la normalización de TSH es mucho menos frecuente. En cambio, si este valor se sitúa entre 4,5 a 10 miliunidades por litro, se va a considerar que el hipotiroidismo subclínico es leve y más frecuentemente transitorio, como se encuentra en el cuadro. En cambio, si está entre 10 y 20,
se considera más severo y tiene que ser corregido en mayor medida. Por eso, en cuanto a las últimas evidencias, se recomienda iniciar levotiroxina en pacientes, siempre en pacientes embarazadas, en el primer trimestre, y en pacientes obviamente con anticuerpos antitiroideos positivos. Y también, bueno, hay una cierta controversia con respecto a indicar terapia en pacientes con depresión. Pero bueno, en esto hay una extensa literatura que apoya el uso de hormonas tiroideas para potenciar o acelerar el efecto de todos los fármacos antidepresivos. Y bueno, en cuanto a síntomas neuropsicológicos, también inespecíficos, que se han asociado al hipotiroidismo subclínico, por ejemplo, alteración de la memoria, del ánimo, en la concentración, el tratamiento con levotiroxina no se mostró superior al placebo. Por eso eso también está en controversia. Bueno, entonces, para que quede de una manera simplificada, ¿a quiénes vamos a tratar? Bueno, primero que nada, en cuanto al hipotiroidismo subclínico, hay que valorar primero, hablando del hipotiroidismo subclínico, el nivel de TSH. Los valores que mencionamos anteriormente, evaluar si hay alguna manifestación, puede haber manifestaciones de bocio, puede haber antecedentes de abortos a repetición, de infertilidad, antecedentes de depresión, y también obviamente a toda embarazada se la va a tratar. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento es de por vida, justamente es la sustitución de la hormona que falta producir y se hace con una hormona sintética que se la va a tratar con levotiroxina. Bueno, en cuanto al tratamiento, se lo da obviamente para revertir los signos y los síntomas del hipotiroidismo. Algunas de las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo pueden llegar a persistir meses después de normalizada la función tiroidea, pero principalmente revierte lo que es el aumento de peso, que es generado por edemas. También lo que hace es, va a revertir de manera gradual los niveles de colesterol a causa justamente de la enfermedad, pero si esto se sigue manteniendo a pesar del tratamiento, habría que evaluar si el paciente no presenta una dislipemia primaria concomitante. Y en cuanto a la dosis, siempre se la va a ajustar a cada paciente. ¿Qué significa? Que la dosis y la indicación va a ser de acuerdo a si no es lo mismo una paciente embarazada que un adulto mayor o paciente con problemas cardíacos, por ejemplo arritmias, que va a necesitar menor dosis de levotiroxina. Y bueno, eso sería lo principal acerca del tratamiento. Bueno, este es un cuadro que hice para que quede a modo de resumen, de manera sencilla y bien aplicado principalmente para el paciente. ¿Qué recomendaciones hay que darle acerca de su medicación? En cuanto a la absorción y el metabolismo de la levotiroxina, esto se va a dar se absorbe entre un 60 y un 80% en el intestino delgado proximal. Su metabolismo es principalmente hepático y renal. El ayuno favorece su absorción y se aconseja siempre la ingesta entre 30 minutos a 1 hora antes del desayuno y que sea una vez al día. También se puede administrar en comprimidos vía oral o por vía endovenosa. En cuanto a su interacción, la interacción de la levotiroxina, hay que muchas veces sospecharlas cuando hay falta de respuesta al tratamiento. Es muy importante indicarle pautas al paciente, tanto pautas medicamentosas como alimentarias. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que la levotiroxina presenta una cierta interacción y por ende hay una interferencia en su absorción cuando se consume de manera concomitante fibras vegetales, todo lo que es principalmente salvados, cereales, frutas enteras, donde no hay que consumirlo durante el desayuno o antes de la ingesta de la misma. También tener en cuenta que todo lo que es
obviamente evitar o reducir el consumo de café. También la ingesta rica en grasas va a disminuir la absorción de la levotiroxina, principalmente nueces, ciruelas, soja, derivados. Y también en cuanto a la interacción medicamentosa, es muy importante también tener en cuenta que la administración en conjunto de la levotiroxina con el sulfato ferroso, o sea, el hierro, lo que pasa es que se vuelve un compuesto insoluble y por ende se reduce la absorción intestinal de la tiroxina libre. Por eso, si se debe consumir, se debe dar por separado con una diferencia horaria de muchas horas. Por eso, bueno, es importante que cuando se prescribe, es importante que se le mencione esto al paciente, que no se debe desayunar entre media hora o una hora después de la ingesta de la levotiroxina, de la medicación, que si se va a consumir frutas, que sea en jugo y sin pulpa, sin la pulpa, que no se consuma ninguna fibra durante el desayuno, porque va a reducir justamente la absorción de la levotiroxina. También hay otros tipos de interacciones medicamentosas, como por ejemplo miodarona, anticonceptivos, antiepilépticos. Y en cuanto a la dosificación, es importante también, bueno, tener en cuenta que la dosis siempre se ajusta a cada paciente, no hay una dosis convencional. No va a ser la misma dosis en una mujer embarazada a que un paciente añoso o con patologías cardiovasculares, pero principalmente el objetivo de indicar este tratamiento es obviamente sustituir con dosis necesarias de hormona tiroidea. Es sintética, pero se trata de mejorar esta clínica de hipofunción tiroidea y poder recuperar las concentraciones fisiológicas que se tenía de T4 libre. Y así también poder mantener los niveles de TSH en la mitad inferior de los valores del intervalo normal. La dosis óptima en los adultos puede oscilar entre 1,6 a 1,8 microgramos por kilo. Eso vendría a ser una dosis inicial bien ajustada a cada paciente. Esta dosis por ahí va a ser más baja en adultos mayores, va a ser de 0,5 por kilo, y por ahí más alta en los niños. Entonces, en la dosificación lo que hay que tener en cuenta es que se trata de una dosis inicial, que generalmente se inicia con dosis bajas, y en sucesivos controles clínicos se va a ir ajustando hasta llegar al eutiroidismo. Y luego está lo que es la dosis de mantenimiento, que se va a ir aumentando la dosis de 25 a 50 microgramos cada 2 a 4 semanas hasta poder alcanzar niveles adecuados que sean con niveles normales en lo que nos encontramos nosotros en el laboratorio. Entonces, hay diferentes tipos de posibilidad en cuanto al iniciar la terapéutica, pero básicamente siempre se inicia dependiendo las unidades, los microgramos por kilo, o se puede iniciar directamente entre 25 a 50 microgramos por día. Luego la dosis se va a ir ajustando cada 2 meses hasta normalizar la TSH. Es importante que la TSH obviamente se normalice y se normalicen obviamente todos los signos y síntomas. Bueno, ¿y qué pasa con la población pediátrica? Esto es muy importante porque la dosis de mantenimiento, en general en la dosis pediátrica, es de 100 a 150 microgramos por metro cuadrado de superficie corporal y día. En todo lo que es los recién nacidos y en los bebés con hipotiroidismo congénito, en lo que es importante, obviamente, una rápida sustitución por la afección en lo que ya habíamos mencionado, en lo que es el crecimiento, el desarrollo, la dosis inicial es de 10 a 15 microgramos por kilo de peso y día, obviamente, durante los 3 primeros meses. Después la dosis se va a ir ajustando individualmente de acuerdo a los hallazgos clínicos y los valores, obviamente, de hormona tiroidea y de TSH. Después está también el caso de los niños con hipotiroidismo adquirido.
La dosis inicial es entre 12,5 a 50 microgramos por día, que es similar a la del adulto, que el adulto más o menos también es entre 25 a 50, y la dosis se va a ir aumentando también paulatinamente cada 2 a 4 semanas hasta poder alcanzar la dosis de sustitución completa de acuerdo obviamente a los hallazgos clínicos y a los valores de hormona tiroidea y de TSH. Bueno, en cuanto a esta diapositiva es a modo de resumen o de ejemplo para que se tenga en cuenta en qué pacientes se va a necesitar dosis más elevadas de levotiroxina y en qué pacientes vamos a necesitar dosis menores de levotiroxina. Bueno, primero que nada es importante aclarar lo que es la mala absorción de lo que es la pseudo mala absorción en cuanto a cuando necesitamos un aumento de necesidad de levotiroxina, pero de manera simple y concisa, lo que es la mala absorción es una alteración de la absorción justamente de los nutrientes, pero de manera más amplia parece aceptado de que se trata de un defecto en la mucosa intestinal que origina una alteración tanto en el transporte como en la absorción de los nutrientes y de otras sustancias desde el tubo digestivo hasta la circulación general. Y puede ser causas congénitas, o sea, defectos en el sistema de transporte, de membrana del intestino delgado, o defectos adquiridos en la superficie epitelial de absorción, ya sea por enfermedades intestinales inflamatorias o por la administración de determinados fármacos. Por eso cuando hablamos de mala absorción de la levotiroxina, la definimos como una disminución de la absorción justamente de la hormona tiroidea sintética relacionada a interacciones ya sean farmacológicas, alimentarias u enfermedades asociadas. Y por otra parte, cuando hablamos de pseudo mala absorción, si hay una mala, significa que es por una mala adherencia al tratamiento, no siempre reconocida por estos pacientes, donde los niveles de TSH no disminuyen y eso obliga, muchas veces nos obliga como médicos a aumentar excesivamente la dosis de levotiroxina. Por eso es importante tener en cuenta todo esto para poder detectarlo y no aumentar de manera excesiva las dosis de levotiroxina y poder corregir el trastorno de base. En cuanto a los trastornos gastrointestinales que generan mala absorción, son principalmente, dentro de ellos está la celiaquía, gastritis atrófica, cirugía gastrointestinal, por ejemplo el bypass yeyuno ileal o la yeyunostomía, síndrome de intestino corto, insuficiencia pancreática, enteropatía diabética, es muy importante, las diarreas agudas, enfermedades hepáticas, como por ejemplo cirrosis y enfermedad obstructiva. También tener en cuenta todo lo que sea el mal cumplimiento terapéutico, o sea, la pseudo mala absorción de la que hablábamos recién. Todo lo que es el embarazo siempre va a necesitar dosis aumentadas de levotiroxina, lo mismo la obesidad. Y muy importante también preguntarle siempre al paciente si está medicado con algo, si consume algún suplemento vitamínico, si consume hierro o calcio, por la interacción justamente con la levotiroxina. Por eso hay algunos de los tratamientos farmacológicos que pueden justamente interferir en la absorción de esta droga. Por ejemplo, los que bloquean la absorción es uno de ellos la colestramina, sucralfato, sulfato ferroso, el carbonato cálcico, muy importantes también y muy consumidos, los inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol y el lansoprazol. También los que bloquean la conversión de T4 en T3, uno de ellos es la amiodarona. Y además también los que aumentan el metabolismo de la levotiroxina, que también justamente por esto vamos a necesitar más dosis. Uno de ellos es la rifampicina, también la simvastatina. Y bueno, después están también los que no se necesita demasiada dosis para alcanzar el eutiroidismo.
el eutiroidismo. Dentro de estos está el paciente mayor de 65 años con enfermedades cardiovasculares asociadas o mujeres que tienen algún tipo de tratamiento con andrógenos. Bueno, en cuanto al seguimiento clínico, se lo va a citar entre 6 a 8 semanas para hacer un nuevo dosaje de TSH. Después de eso, los niveles en sangre generalmente se van a verificar 6 meses después. Una cantidad excesiva de hormonas puede provocar, obviamente, efectos secundarios, hablando de la levotiroxina, donde generalmente prácticamente no provoca efectos secundarios si se la utiliza en la dosis adecuada, pero si hay una sobredosificación va a generar aumento de apetito, insomnio, palpitaciones y temblores. Y bueno, este seguimiento nos sirve para poder ver, para obviamente revisar nuevamente el laboratorio, evaluar si se necesita algún ajuste de dosificación para alcanzar el eutiroidismo y evaluar también siempre la adherencia al tratamiento, si se cumple de manera correcta la toma y sus indicaciones acerca de tomarla en ayuno, evitar ciertos alimentos, si hay transgresiones alimentarias y también, bueno, si han disminuido los signos y síntomas, si se comenzó a tomar otra medicación por X patología concomitante, si ha habido variaciones en el peso y bueno, la presencia también de situaciones clínicas, ya sean diagnosticadas o no, porque van a ocasionar obviamente cambios en las necesidades de la levotiroxina. Y en cuanto a la bibliografía, la mayoría de las cosas es extraído de SAEM, que es la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Y los artículos, muchos artículos extraídos de la revista Lancet. Así que bueno, espero que les haya servido, que se hayan podido sacar todas las dudas. Y cualquier cosa, acá dejo mi Gmail. Y bueno, muchas gracias por su atención.